Ahora, ponte cómodo y viaja conmigo al viejo oeste, a una tierra donde el honor pesaba más que el oro, donde la palabra dada valía más que cualquier contrato, y donde las leyes no siempre se escribían en papel, sino en tradiciones antiguas y sagradas. Nuestro protagonista era un vaquero común, de esos que no salen en los libros de historia. Un hombre callado, curtido por el sol y el viento, que había aprendido a confiar solo en su caballo y en su rifle. Vivía de trabajos temporales, arreglando cercas, guiando ganado, durmiendo bajo las estrellas. No buscaba problemas, y mucho menos buscaba cambiar su vida. Aquel día, el río estaba crecido por las lluvias recientes. El agua bajaba turbia y rápida, arrastrando ramas, troncos y todo lo que encontraba a su paso. Él iba a cruzar por un vado conocido, pero algo le hizo detener el caballo. Fue un sonido apenas perceptible al principio, como un jadeo, un grito que el viento casi se llevaba. Aguzó el oído, bajó del caballo y se acercó a la orilla. Entonces la vio. Una mujer luchando contra la corriente, su cabello negro pegado al rostro, los brazos agotados, el cuerpo golpeando contra las piedras. No llevaba ropa de colona ni de pueblo. Era apache, y eso, en aquellos tiempos, significaba peligro, conflicto, problemas asegurados. Muchos habrían dado media vuelta. Muchos habrían pensado, no es asunto mío. Pero algo en su mirada, algo en la desesperación pura de quien sabe que está a punto de morir, lo hizo reaccionar. Sin pensarlo, se quitó las botas, amarró la cuerda de su caballo a un árbol y se lanzó al agua helada. La corriente casi se lo lleva. Sintió como el río intentaba arrancarlo de la orilla, como cada brazada costaba el doble. Pero avanzó, centímetro a centímetro, hasta alcanzarla. Ella trató de zafarse al principio, presa del pánico, pero cuando sintió la firmeza de sus brazos, se aferró a él como si fuera la última cosa sólida en el mundo. Fue una lucha brutal. El agua, el peso, el cansancio. En un momento, ambos estuvieron a punto de hundirse. Pero con un último esfuerzo, logró arrastrarla hasta una roca y luego a la orilla. Cayeron jadeando, empapados, vivos. Él se quedó ahí unos segundos, mirando el cielo, agradeciendo estar respirando. Cuando giró la cabeza para verla, ella ya estaba incorporándose. Sus ojos se clavaron en los de él. No había miedo. No había odio. Había algo más profundo, reconocimiento. Ella dijo algo en su lengua, palabras que él no entendió, pero el tono era solemne. Luego, sin más, se levantó, tomó un pequeño objeto que llevaba colgado al cuello, un amuleto, y lo dejó en el suelo frente a él. Después, desapareció entre los árboles como un espíritu del río. Nuestro vaquero se quedó ahí, confundido. Se rascó la barba, recogió sus cosas y siguió su camino. Pensó que eso había sido todo. Una vida salvada, un acto de humanidad en medio del desierto. Pero si algo nos enseña el viejo oeste es que las acciones siempre tienen consecuencias y algunas llegan cuando menos las esperas. 4 noches después, mientras cenaba frijoles fríos junto al fuego, su caballo se inquietó. Las orejas tiesas, el cuerpo tenso. Él llevó la mano al rifle. Entonces los vio. Siluetas emergiendo de la oscuridad. Hombres armados, silenciosos, rodeando el campamento. Apaches. No gritaban. No atacaban. Simplemente estaban ahí. El corazón del vaquero golpeaba como un tambor de guerra. Sabía que cualquier movimiento en falso podía ser el último. Entonces, de entre ellos, apareció ella. La mujer del río. Caminó al frente, con la cabeza en alto. Dijo algo a los demás y luego se dirigió a él, esta vez en un español rudimentario. Tú salvaste mi vida, dijo. El río ya me había reclamado. Él asintió despacio, sin saber qué responder. Ella continuó, según nuestra ley antigua, el hombre que arranca a una mujer de la muerte se convierte en su guardián. El Gran Espíritu fue testigo. Mi tribu también. En ese momento, uno de los ancianos dio un paso al frente y habló largamente en apache. Ella tradujo lo esencial.
Por el acto de salvarla, él había creado un vínculo sagrado. No de propiedad como la entienden los hombres blancos, sino de responsabilidad, de unión. La tribu había venido para reconocerlo, y para decidir qué significaba eso para ambos. Nuestro vaquero estaba en shock. Él no había pedido nada. No había esperado recompensa. Solo había seguido su instinto. Pero ahora estaba parado frente a una cultura donde las acciones hablaban más fuerte que las intenciones. Donde salvar una vida no era solo un acto heroico, sino un compromiso ante el mundo espiritual. Lo llevaron con ellos esa noche. No como prisionero, sino como invitado. Cabalgó entre guerreros que lo observaban con curiosidad, algunos con respeto, otros con desconfianza. Llegaron al campamento antes del amanecer. Allí, alrededor del fuego, se realizó una ceremonia sencilla pero profunda. Cantos bajos, humo de salvia, palabras dirigidas a los ancestros. La mujer, cuyo nombre significaba agua que regresa, se sentó frente a él. El anciano explicó, a través de ella, que la ley sagrada no obligaba al hombre a quedarse contra su voluntad. Pero si aceptaba el vínculo, debía hacerlo con honor. Protegerla. Respetarla. Y aprender. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque el vaquero tuvo una elección. Podía irse, volver a su vida solitaria, llevar consigo el recuerdo de aquella noche. O podía quedarse y enfrentar un mundo completamente distinto al suyo, lleno de reglas que no entendía, de miradas que lo juzgaban, de una mujer que no era su posesión, sino su igual bajo una promesa sagrada. Decidió quedarse. No por obligación. No por miedo. Sino porque, en el fondo, sabía que algunos encuentros no son casualidad. Que el río no lo había detenido por accidente. Los días se convirtieron en semanas. Aprendió a escuchar más y a hablar menos. A observar. A respetar la tierra de una forma que nunca había hecho antes. Ella le enseñó su lengua poco a poco. Él le habló de los caminos, de las estrellas que guiaban a los vaqueros, de la vida errante. No fue una historia fácil. Hubo desconfianza. Hubo errores. Hubo momentos en los que ambos quisieron darse la vuelta. Pero también hubo risas alrededor del fuego, miradas que decían más que 1000 palabras y un entendimiento que creció desde el respeto mutuo. Con el tiempo, la tribu dejó de verlo como el forastero. No era apache, pero tampoco era solo un hombre blanco. Era alguien que había demostrado, con hechos, que el honor no tiene un solo idioma. Que la valentía no depende del color de la piel. Que la compasión puede tender puentes donde antes solo había abismos. Y aquí viene lo que muchos no esperan. Él nunca poseyó a la mujer. Nunca la reclamó como algo suyo. La ley sagrada no hablaba de dominación, sino de destino compartido. De dos vidas entrelazadas por un acto de humanidad pura. Ella era libre de irse si así lo deseaba. Y precisamente por eso, se quedó. Años después, cuando el vaquero ya tenía canas en la barba y cicatrices nuevas en el alma, solía sentarse junto al río, el mismo que casi se la lleva. Miraba el agua correr y entendía algo que antes no sabía, que a veces, salvar a alguien no es un momento, es el inicio de toda una vida distinta. Y dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías lanzado al río sin pensarlo? ¿Habrías aceptado un lazo que no entendías, guiado solo por el honor y el corazón? Estas son las historias del viejo oeste que no siempre se cuentan, las que no caben en una bala ni en un duelo al amanecer, pero que definen lo que realmente significa ser humano en